Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Hoy voy a estar dialogando con el doctor Dorian Calderas, médico de la Ciudad de México, que va a ser docente de esta tercera edición del Diplomado en Psicoterapia Naturalista Estratégica, que arranca este mismo viernes. Ahí está Dorian. Ya. Hola, hola, Franjo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Dorian? ¿Todo chido? Excelente. Oye, qué gustazo verte. ¿Cómo has estado? Bien, todo en orden, ya ves, aquí organizando cositas para pues compartir un poco de lo que andamos haciendo e invitar a que nos acompañen más personas a esta aventura. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Claro, has estado? buenísimo. Bien, bien. Justo aquí terminando las consultas del día. Ya estaba yo corriendo porque ya se me estaba pasando el tiempo, pero muy, muy bien. La verdad que poniendo en práctica todo de lo que inclusive vamos a compartir en este gran diplomado que vas a tener. Y de cómo estas experiencias terapéuticas, estas posibilidades, sobre todo de la explicación que pues Hammer nos permite, el Newton Erickson, pues dan la posibilidad de enfocar la misma consulta, ¿no? Y saber pues que son esa pieza de oro para pulir y como bien decíamos, no mover los hilos de forma tan efectiva que se pueda entender cómo el cuerpo nos explica, nos grita situaciones que estamos viviendo, pero cómo al mismo tiempo resignificar las narrativas, las historias, las circunstancias que vivimos, pues nos dan la posibilidad de modificar patrones. Entonces, de la inflamación, de la enfermedad o de la situación de percepción emocional. Entonces, eso es lo que más nos encanta y es de lo que vamos a estar platicando por aquí un ratito con todas las personas que nos vayan Sí, viendo. yo quiero felicitarte, comentar aquí, No, creo que es hombre, buen muchas momento gracias. para informarlo. El doctor Dorian Calderas estuvo como invitado hace poco, hace unos 2 meses, en Monterrey, en un programa eh, de un pues presentador, locutor, presentador de televisión de Ciudad de México, importante, conocido, Marco Antonio Sí, Regil. Y sí, sí. por Muchas aquí gracias. tengo el título exacto, lo pueden buscar en YouTube como Tu peso define tu salud. Y ahí pues el doctor Dorian Calderas hace pues una presentación muy buena, muy fina, muy detallada de una de las cosas que enseñamos en el diplomado, ¿no? Que es hablar Hammer sin, Sí, sin que sea muy notorio, porque a veces, no siempre, pero a veces puede generar rechazo. Y es una de las cosas que hacía Erickson también y que claro. en ese podcast, en Sí, esa la verdad. entrevista, en ese episodio, Dorian lo usa la maravilla, una técnica que Erickson y los ericksonianos le llaman sembrar semillas, ¿no? Porque tal vez personas que escuchen esa conferencia y que no sepan Hammer, si en un futuro llegan a escuchar Hammer, puede que a veces se acuerden o puede que no, pero ya Sí. pues Dorian sembró ahí las semillas súper, súper bien sembradas. La estábamos viendo hace Puede que lo escuchen después, ¿no? Y se den cuenta de que ya lo había escuchado por ahí en algún lugar. sí, sí, sí. Con Fabi, mi pareja, que también es docente del diplomado, estábamos viendo así la charla y estábamos así súper contentos, súper ilusionados de ver el hablar Hammer sin hablarlo, ¿no? Y meter No, hombre, muchas gracias. semillas, ¿no? Felicidades, muy buena, muy bonita. Gracias. Y pues felicitarte por eso, Dorian. No, hombre, muchas gracias. La verdad que fue algo improvisto y de repente se dio la oportunidad, ¿no? Y nos invitan y, pues bueno, fue muy natural, la verdad que, porque hasta lo que me gusta mucho de Marco Regil es que no trae así una preparación previa de vamos a darte estas preguntas y así como que ya el diseño del programa, digo, sabía de qué quería hablar él, pero no nos manda así como, mándame tus preguntas y te voy a preguntar esto. No, 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 no. Que él decía, este es el tema que vamos a tratar
y pues que sea natural, ¿no? Y dije, ok, va, me interesa, no va como prediseñado. Ya me había tocado alguna entrevista donde sí, vamos a hacer, tú manda de tus productos y yo te digo qué necesito que nos digas, o tú qué quieres que te preguntemos. No, fue natural y ahí se dio la conversación inclusive con la invitada que tenía Marco Regil. Y afortunadamente así han sido pues muchos otros podcasts e invitaciones que hemos tenido, muy natural bajo un tema, ¿no? Y a partir de ahí lo desarrollamos. Y pues ya es Súper. como, inclusive como tú hiciste con nosotros en su momento, sembraste esas semillitas, ¿no? Y así los grandes maestros que hemos tenido, que nos han compartido estas experiencias, pues nos permiten ya traer como en el chip la información y pues ya es vertirla y compartirla y soltarla. Y es eso, ¿no? Creo que la oportunidad que uno tiene en la preparación, pero también a Fran yo le estoy muy agradecido por la oportunidad de ese primer diplomado, que pues me abrió mucho el panorama y la pauta terapéutica. Si después uno, como en este caso, en mi caso, ¿no? Como médico, haber estudiado las 5 leyes biológicas, haber estudiado a Hammer y todo su conocimiento, me dejó ya con la duda, y ahora cómo le hago para modificar lo que te hace que está pasando en el cuerpo en la relación psicobiológica de la enfermedad o de la salud, ¿no? Y pues justo estas herramientas pues son las fundamentales para entender que hay una estructura con la cual uno puede ir conduciendo procesos terapéuticos en una consulta médica, en una consulta nutricional. Digo, porque mi perfil pues es bastante amplio, hago medicina, nutrición, psicología en el mismo proceso, sobre todo pues mucho enfocado a modificar estas conductas y patrones, como ya decíamos. Y pues ahí Hammer, bueno, Erickson, perdón, tuvo la oportunidad bajo pues su propia experiencia de ir fundamentando y detallando métodos, ¿no? Estudiamos mucho el core contigo y eso me abrió el panorama y los ojos a entender eh, pues una intervención muy noble, muy humanista, muy terapéutica, conduciendo acciones que se van dando en una misma consulta, y que creo que esa es la oportunidad para que quien quiere aprender, ¿no? Ya sea pues para el público en general, inclusive profesionales, porque esta es la gran nobleza, tampoco se requiere de un conocimiento tan técnico para poder intervenir en cosas del día a día, pero claro que quien trae la experiencia técnica pues le va a mover mucho más rápido en su práctica profesional, pero aquellos que pues no sean médicos y quieran aprender, pues es una muy buena manera de establecer una relación terapéutica, que eso es lo que me encantó. Entonces, pues fue eso, fue fluir digo, en estas entrevistas, y pues se fue dando de forma natural el poder compartir con la gente esto de dar Hammer sin que sepan que es Hammer, ¿no? Y mucho justo cuidando también las líneas, como dices, Franjo, porque todo lo que hacemos en algún punto, pues ha estado como en el ojo del huracán, a veces sigue estando por temporadas. Mucho de lo que hago es justo son estas técnicas o terapéuticas a las que la ciencia de repente, eh, pues de manera muy particular, las juzga bajo el reduccionismo científico en el que hoy nos encontramos. Y si en algún punto tuvieron como un boom, ahora hay un boom de desacreditar todo aquello que no vaya como respaldado con la ciencia. Y no es que esté en contra de la ciencia misma, yo realmente soy hombre de ciencia y me gusta comprobar, y Hammer es mucha ciencia y es comprobación, es tan científico y técnico, o sea, es tan comprobable porque no es ninguna teoría, es un modelo que explica la biología misma, que por eso mucho de lo que yo hago realmente está basado en ciencia, porque cuando empecé a estudiar dieta basada en plantas hace como pues casi 9, 10 años, en aquellos años era como algo muy loco, fuera de lugar, ¿no? Pero en esta época, cuando ya ves la evidencia científica de mejorías, remisiones de enfermedades, es más, intervenciones ya propuestas para dejar de usar fármacos con una dieta basada en plantas, o con, hay muchas dietas alrededor, pero yo he tenido muy buena oportunidad de tratar con muy buenos resultados con estas dietas basadas en plantas, y logramos efectos terapéuticos. Hoy ya hay un reconocimiento y hay mucha formación que antes no existía. Lo mismo con la misma herbolaria científica, ¿no? En algún punto ha tenido su boom y de repente la han querido desacreditar, pues por temas que ya andan por ahí, pues conocidos, ¿no? No entraremos en detalles, pero sabemos que tiene una eficacia fitoquímica y hay grandes organismos internacionales que soportan y respaldan también, en este caso la herbolaria misma, agencias europeas, agencias en México. Tenemos la biblioteca de herbolaria tradicional mexicana más grande en la UNAM, ¿no? Y hay un acervo tremendo de la mayor investigación que se ha hecho sobre la herbolaria en nuestro país. Lo mismo decía con la dieta basada en plantas, hay grandes instituciones que ya se suman a dar enseñanza en este campo. En el caso de Hammer, no se diga, pues tenemos grandes escuelas también, puesto que han llegado con muchas versiones, tanto italiana, española, europea, y pues aquí en México que nos ha informado mucho en esto, pues nuestro gran maestro Luis Felipe, ¿no? Que nos ha compartido grandes experiencias, que también va a ser ponente aquí en tu diplomado. Y pues bueno, qué decir,
Lo mismo ha estado con la homeopatía, que tiene pues también sus controversias respecto de la eficacia, pero que al final los que la usamos como médicos homeópatas tenemos la oportunidad, pues bajo la formación que el Politécnico nos da, el Instituto Politécnico Nacional de México, y pues su Hospital Nacional Homeopático, sus maestrías y la formación, es más, la farmacopea y la regulación que existe en México no la tienen muchos países. De hecho, nosotros tenemos una gran ventaja al contar con una regulación estrecha, robusta, que habla de cómo implementar la medicina homeopática en el país. Hay una ley inclusive para la preparación de medicamentos para la farmacéutica homeopática y para la implementación y su prescripción en el caso de los médicos. O sea, hay todo un trabajo tan grande en muchas ciencias que cuando ya empezamos a ver que de repente se desacreditan muchas cosas, no se digan recursos terapéuticos, ¿no? Ni hablar de otras técnicas que no están tan reconocidas, más en lo terapéutico, en lo holístico, de repente, en lo alternativo. Pues bueno, yo al menos en mi práctica sí he usado muchos recursos que tienen un respaldo científico y además están comprobados en la práctica clínica, en la práctica científica, en la investigación científica, perdón, pues nos da la oportunidad de poder ser más concretos, más precisos, ¿no? Y no dejarlo al aire. Realmente, ya cuando me doy cuenta, y de hecho, casualmente te voy a compartir, Fran, yo que cuando salgo ahí con Marco Regil, pues yo era de estas personas o de estos profesionales de la salud que prefería estar como más abajo, no tanto en la difusión y la divulgación, sino más como en mi práctica del día a día. Pero conocí una compañera, una doctora, que me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes como muchas cosas que compartir y no estás haciéndolo, no lo estás difundiendo en tus redes. ¿Por qué? Le dije, pues no me interesa, no es como mi perfil. Yo decía exponerme, ¿no? Pero ¿cuál exponerte? Es compartir y divulgar algo que es del interés público y que cada quien discierna si es lo correcto o no para cada quien. No por eso limitar. Y entonces, en esa oportunidad, me dice, pues ¿sabes qué? Te voy a compartir información a unos compañeros y amigos y pues casualmente a la productora Marco Regil le cayó la información y pues caía yo en el perfil de lo que buscaban, ¿no? Y ahí empezó a darse y es muy bonito porque me doy cuenta que es cierto, lo que estaba guardándome para mí, pues en realidad es una información muy valiosa, el poder difundir desde distintos modelos, ¿no? De esas semillitas que se fueron sembrando, y cómo mi visión médica es una, y pues yo les digo diciendo a mis pacientes, mira, yo no soy radical como médico, que en una urgencia que me sale la vida y ponme lo que necesite en el hospital, ya después veo cómo me quito reacciones adversas de tantos fármacos, pero depender de un fármaco si no quitas la causa del problema, ¿de qué sirve que te eches toda la farmacia encima? ¿No? Y sé que hay cosas muy puntuales, oye, te quitaron la tiroides, ya no funciona, pues vas a depender del medicamento de por vida, sí o sí, pues, ¿cómo vas a producir la tiroxina? Entonces, levotiroxina, o te van a dar tu medicamento, tu tirox, bueno, es necesario, no hay más. Oye, ya me quitaron tal glándula, no, ya no produzco esta hormona, hay que sustituirlo, o a lo mejor hay dependencia entre unos casos neuroquímicos, neurológicos, ¿no? O sea, podríamos hablar en condiciones inmunológicas, pero en la mayoría de los casos hay muy buenas posibilidades de intervenir de manera más consciente, más específica, médicamente, nutricional y sobre todo psicoterapéuticamente, ¿no? Más para los que ya estudiamos Hammer, para mí fue un parteaguas porque es la oportunidad real desde la causa más original que es la percepción, ¿no? Poder cambiar los patrones. Y yo sé que, bueno, hemos platicado mucho de cómo la epigenética determina nuestra evolución y nuestra supervivencia, y es esta ciencia que dice que el entorno condiciona nuestra evolución, para bien o para mal. Pero esta explicación epigenética de cómo estar sano o enfermo depende del entorno, pues tiene que llevarse a todos los planos, ¿no? Y hemos hablado mucho en leyes biológicas de las realidades de primer y segundo orden, ¿no? En cómo Paul Václavic pues, justo describe estas posibilidades terapéuticas de percepción. Y pues bueno, ante una realidad de primer orden, pues es real, tangible, que hay una respuesta que interactúa con el cerebro. De hecho, mucho de esto habla de cómo el cerebro interactúa con el entorno, ¿no? Y es una de las bases que tenemos justo hasta en las leyes biológicas de Hammer. Y pues para los que no lo sepan o nos están conociendo, ¿no? Hablar de este aspecto de cómo el cerebro interactúa con el entorno, se explica muy fácil. Una realidad de primer orden para el cerebro es aquella que al interactuar con cualquiera de tus 5 sentidos te desencadena un estímulo, ¿no? Como cuando partes un limón. O sea, diga, si lo hueles, lo chupas, o es más, hasta salivas, ¿no? Y que sientes agrio, ácido y justo salivas porque es real, es tangible, es de primer orden. Una realidad de segundo orden es lo que pudimos haber hecho tú y yo, o todos los que nos ven en este momento, ¿no? Lo que pudimos haber hecho en este momento al salivar, y el limón no lo tenemos en la boca. ¿Pero por qué estamos salivando ahorita? Porque el cerebro recrea experiencias. ¿Qué pasaría entonces en lugar de un limón? Tú te pones en la mente tristeza, coraje, enojo, frustración, resentimientos, duelos, angustias, preocupaciones, o el sentimiento que uno perciba, ¿sí? Con base en tu historia de vida, porque además la intensidad con la que lo filtramos depende de cada quien y de nuestra narrativa.
eso determina que haya estados de alerta, ¿no? Y estos estados de alerta pues generan los programas biológicos que ya conocemos y empieza a dar resultados a que el cuerpo empiece a activar mecanismos de defensa. Únicamente que en el tiempo los estímulos determinan un resultado. Y pues si de primer orden me expongo a un estilo de vida negativo, contaminación ambiental, hidratación de mala calidad, falta de sueño, falta de exposición al sol, no falta de ejercicio, todo lo que hoy sabemos que puede ser una realidad de primer orden, algo tangible que modifica estilo de vida, pues bueno, va a haber una respuesta inflamatoria de primer orden, pero una de segunda orden, pues todo aquello que está en mi mente y que genera un mecanismo de defensa y de alerta. Y ya con ese mapa, pues ahora sí podremos entender, y justo es cuando llegan mis pacientes, ahora tengo un mapa muy completo desde la visión médica, nutricional, psicológica y sus variantes alternativas o complementarias que hoy me dicen, ok, el mapa está bastante interesante, ¿no? Y tú, me acuerdo mucho de tus clases cuando nos ponías hacia Hammer, ¿no? Cómo era el vehículo, pero tanto Hammer como Ericsson, ¿no? Tanto el vehículo y la brújula. Ericsson, más bien el vehículo, el coche en este caso, Hammer el mapa o el GPS, y Exacto. como lo que estudiamos es la integración, o sea, ya existe, en realidad en algún momento de la historia existía el GPS y existía el Las coche, brújulas. y Sí. en algún momento alguien decidió juntar esas dos tecnologías y se crea una experiencia totalmente nueva de conducir un coche que tiene un GPS integrado, ¿no? Y lo que Claro. estamos compartiendo, enseñando en el diplomado es esta experiencia de conocer este modelo integrado usando Ericsson como modelo de intervención, Hammer como modelo diagnóstico y ampliando detalles en cada uno de esos modelos y detalles del modelo integrado que estamos también compartiendo, podemos hacer intervenciones como terapeutas desde el modelo que sea que ya estemos usando, pero a su vez también se nos brinda una nueva posibilidad que muy pocos modelos tienen, que es poder hacer intervenciones casi invisibles, Sí. porque el modelo naturalista estratégico, que es que estamos compartiendo, nos brinda la posibilidad de hacer intervenciones también indirectas, intervenciones que no son casi notadas. Erickson Claro. usaba recursos como contar historias, anécdotas, casos, Buenísimo. y hay maneras de hablarle al inconsciente de las personas. De hecho, el doctor Short, que es el doctor Dan Short de Estados Unidos, es el creador del CORE, que el doctor Dorian Calderas menciona hace un rato, y él aporta un instrumento tanto para estudio como para investigación en psicoterapia ericksoniana, que hace muy poquito, esto no me tocó compartirlo, Dorian, en la primera edición, hace poco salió un artículo en la revista de la APA, de Ok. la revista americana de psicología, la principal, Sí. de un autor llamado Jeffrey Feldman. Este autor pone una reseña de la obra de Short y en esa reseña lo que explica es que la aportación de Short es muy probablemente la más importante en el terreno de la psicoterapia ericksoniana Wow. de los últimos 40 años. Ok. Y hablando con Short, Wow. una de las cosas que nos compartió también es que parece ser que somos el único equipo a nivel mundial que él tiene noticias de que le hemos estado haciendo caso. Nosotros vamos a ser el tercer año, este va a ser el tercer año que trabajamos con esta herramienta y a saber, por lo que nos comentó Short, no hay a nivel mundial grupos que le estén prestando atención, sobre todo porque muchas escuelas ericksonianas, que hay un montón a nivel del mundo, trabajan normalmente con programas formativos hechos hace 5, 10, 15, 20 años. Nosotros estamos muy actualizados, estamos muy a la vanguardia en ese sentido. Claro. No, totalmente. Mira, qué buena noticia y qué increíble que ya sea justo reconocido a ese nivel. Y digo, la verdad que su trabajo ha sido tremendo. Yo la verdad que estoy sorprendido de hecho de esta posibilidad de estabilidad que tienen y que tiene de poder a través de las historias modificar estos condicionamientos, estas experiencias, estas narrativas y evidentemente reprogramar biológicamente las estructuras y los estímulos hacia el cuerpo, porque justo es eso, mover los hilos de manera tan fina, contar las historias, entrar al inconsciente de manera tan fina.
que justo palabras bien determinadas, sembrar la semilla, como dices, de forma muy precisa, logra una experiencia que además es muy natural y por eso justo ante la posibilidad de que no generamos más allá de lo que no se necesita, no generar expectativas que no son necesarias, realmente también de manera muy natural permitir que la persona fluya en su propio camino y automáticamente no crear la expectativa de que el cambio puede ocurrir, pero sin crear tampoco escenarios que no lo necesita la persona. Y por eso es como muy suave, muy propio de un proceso cuidado, que eso es lo que me encantó también de esta experiencia con el core, con este pues manual, ¿no? Que te da como las pautas de intervención muy prácticas. Y bueno, además de la gran cantidad de ponentes que nos trajiste, eso lo volvió muy rico, porque nos enfrentábamos ahora sí a ver que, al menos en el mundo de habla hispana, que eso es lo que me encanta de tu trabajo, Franjo, porque tú conoces de Iberoamérica a todo el mundo, desde España saltándote a Estados Unidos en la parte latina, pasando por todo lo que representa, inclusive lo no latino, ¿no? Evidentemente toda América te la conoces perfectamente y traes peinado quienes andan en cada país promoviendo mejores recursos. Y yo siento que este diplomado va a estar mucho mejor que inclusive el que me tocó a mí, porque traes una serie de ponentes que entre todos traen una experiencia muy bien construida, bajo un modelo muy único, ¿no? Que compartimos todos, pero cada quien con sus distintos recursos ha sabido implementarlo. Y eso es lo más interesante de esto, porque no hay una sola versión para llegar con esa brújula y con ese auto a un solo lugar, ¿no? Hay 1000 caminos construidos, millones de caminos construidos, y eso es lo que lo vuelve algo tan rico, tan amplio y tan grande y tan poderoso, que cuando ya me siento a escuchar a mis compañeros que también trabajan bajo los mismos modelos, pero con sus propios recursos aprendidos, bueno, esto se vuelve una cosa que no para, ¿no? Porque ahora dices, ay, pues a él le funcionó mejor esta técnica, es mejor este recurso, este tratamiento terapéutico, y ahora cómo lo sumo a mis herramientas, ¿no? ¿Cómo lo sumo ya a esto? Y uno va encontrando la pauta, entonces eso me gusta y por eso esto de que sea experiencial, no en mucho, uno de los elementos del coreanismo, y además naturalista, ¿no? Naturalístico, como por ahí andaba como el término de repente, con esta gran disposición pues a crear la expectativa al cambio, eso de forma muy natural, me encanta porque no forzamos nada, ¿no? Es permitir que realmente la persona vaya en el proceso y en el momento adecuado. Sí, o sea, en realidad el componente, la competencia naturalista es esta visión de que el organismo por sí mismo se restaura y las personas que tienen algún cuadro crónico, algún proceso que lo que hacemos, lo que se puede hacer, lo que hacían tanto Erickson como Hammer, cada uno un poco desde sus formas de concebir y de intervenir, lo que hacían es ayudar a posicionar esa persona, ese cuerpo, ese ser íntegro que es, les dejamos, sabemos sí que cerebro, órgano, pero también es conducta, también es lenguaje, porque a través del lenguaje podemos escuchar y entender el psiquismo y el organismo Claro, de la persona, ¿no? claro. Cada organismo habla y en función del estrés que traiga encima, en el lenguaje se refleja eso, ¿no? Y muchas de las intervenciones que hacía Erickson eran a través del lenguaje también, ¿no? Entonces, lo que aportamos desde este modelo es cómo el lenguaje es ya en sí una área en la que se puede hacer muchísima intervención. También las prescripciones de comportamiento o tareas terapéuticas que se hacen en casa o fuera del consultorio. También ese es un área muy importante en la que Erickson era especialista, pero que Hammer también tenemos documentados casos en los que Hammer prescribía actos de tareas terapéuticas, ¿no? Uno de los casos más famosos es el del Papá Noel, que voy a contar muy breve, y que consta de que un muchacho llega con Hammer porque le dice que duerme con su novia, un muchacho de 18, 19 años, y este muchacho, al empezar a dormir con su novia le dice que se mueve mucho en las noches, como que tiene crisis epilépticas. Desde Hammer sabemos que es la corteza motora. Tenemos áreas que controlan nuestro organismo, y que cuando alguien tiene sacudidas o lo que se le llaman crisis epilépticas, desde Hammer sabemos que vienen en fase curativa, restaurativa, y que son descargas
es el organismo intentando recuperar la movilidad después de haber vivido una situación de sentirse atrapado y limitado en el movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, Hammer le pregunta si ha sentido algo así, y al no identificar muy bien le pregunta si tiene algún tipo de sueño repetitivo. Y le dice que sí, sobre un Papá Noel y un Santa Claus. Hammer en ese momento pues le pregunta desde cuándo, y al final llegan a encontrar que este muchacho de pequeño, su padre, lo amenazó en unas navidades diciéndole que si no se portaba bien, llegaría Papá Noel, lo secuestraría y se lo llevaría. De alguna manera, este muchacho guarda esa experiencia, guarda ese miedo en el congelador de su inconsciente y se queda ahí guardado, y cada cierta etapa de su vida, en diferentes momentos, entra en una microsolución en la que en la noche tiene esas crisis epilépticas, pero el sueño lo vuelve a ciclar, y vive de los 4, 5, 6 años, la edad que tuviera ese primer impacto, hasta los 18, 19, vive con ese trauma latente y semiconsciente. ¿Qué hace Hammer? Pues le prescribe, le dice, mira, habla con un amigo, acuerda un dinero con él y convéncelo para que se deje golpear. Y tú un día normal que estés en tu casa, un día que tú no lo sepas, vas a escuchar una campanita, le dices a tu amigo que lleve una campanita, y tú te sales de tu casa y golpeas a tu amigo disfrazado de Santa Claus o Papá Noel. Y este caso es un caso de éxito en el que vemos que el propio Hammer usó, aparte de explicar la situación, usó también una prescripción de comportamiento, una tarea, ¿no? Es correcto. Y cosas tan poderosas como la historia, ¿no? Que va entendiendo de dónde viene en el inconsciente, evidentemente la historia de la persona que está viviendo una situación específica, cómo prescribir junto con la intención de sobrellevar el estímulo, transformar la intención o el estímulo, y eso es un cambio de narrativas, ¿no? Porque al final todo depende de la narrativa que nos contamos, ¿no? Y esa narrativa se modifica por hay ejercicios, prácticas, acciones tan sencillas como pues justo una tarea muy bien indicada, muy bien prescrita, o a veces simplemente pues bueno, un proceso terapéutico en donde pues pueda la persona ir conduciendo y soltando, permitiendo adaptar sobre todo como otro de los recursos, ¿no? Y otro de las competencias esenciales en este documento de Dan, ¿no? El core, cómo adaptarlo a la situación particular de la persona. Y pues bueno, son habilidades y recursos que van creciendo y se van desarrollando, pero vamos, nada del otro mundo, son cosas muy tangibles y son cosas muy prácticas. A mí me sorprendía justo, así como con estas historias, cómo nos contaban también sus propios recursos, ¿no? Y cómo inclusive a veces el terapeuta, sin saber realmente pues hacia dónde a veces conducir un proceso, le daba tiempo inclusive a su propio inconsciente de conectar con la historia que ha recibido, y nuestro cerebro trabaja al 1000 por minuto para crear un hilo que pueda dar y regresarse, ¿no? En estos recursos que ya creamos, para regresarlo a la persona, al paciente, al consultante, y de esta manera pueda modificar su propia experiencia. Y pues bueno, evidentemente ahí los modelos parecidos entre Hammer y ellos. Sí, de eso que mencionas, Dorian, algo también muy interesante es que esta publicación de Short nos abre el panorama, porque hay escuelas que estudian Erickson, lo sistematizan y enseñan a sus estudiantes a usar protocolos. Sí. Y en realidad el uso de protocolos está muy extendido hoy en día. Yo tengo la opinión de que es como una especie de eco o reverberación de la era industrial, en la que había cadenas de producción y cada quien pues, para construir un carro, pues alguna persona montaba una puerta, la otra llegaba y ponía el volante, y todo en cadena, ¿no? Y de alguna manera, este documento con el que trabajamos, esta publicación del doctor Short, nos abre el panorama a hacer intervenciones sin tener que recurrir a protocolos. El propio Erickson, lo que es interesante es que, aunque muchas
escuelas estudian a Erickson, lo sistematizan y enseñan protocolos, el propio Erickson no aplicaba protocolos porque cada caso lo Sí, resolvía adaptándose por completo a la situación de la persona. Él podía recibir 7, 8, 15, 20, 40 casos de alcoholismo y a cada uno lo resolvía de manera diferente porque escuchaba la situación de cada consultante y era capaz de inventar algo tomando los elementos del entorno de esa persona a través de la interacción y a través de lo que también comentaste, de todos los recursos, las técnicas que vamos estudiando y aprendiendo, nuestro inconsciente, el inconsciente del terapeuta, también es capaz de inventar, improvisar algo único, porque así como el terapeuta es único, el consultante también es único y el momento presente también es único e irrepetible, ¿no? Entonces, este camino que abre el doctor Chord y que nosotros lo estamos atravesando, lo tomamos como elemento fundamental en el modelo, nos ayuda también a confiar más en nuestro propio inconsciente, a desarrollar nuestras capacidades y a poder inventar lo que sea, pero trabajamos con los fundamentos. El doctor Espinosa puso un ejemplo muy bueno y es que los jugadores de fútbol, por ejemplo, entrenan gestos técnicos durante muchos años de su formación, pero en el momento del partido no hacen ningún gesto técnico como tal. Su inconsciente está impregnado de toda esa técnica y durante la improvisación se va midiendo instante a instante, se van calculando las velocidades, las trayectorias en las que se tiene que pasar. Las tomas de decisión son basadas en el inconsciente, pero nutridas por un bagaje enorme de técnica, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Más que hacer protocolos que son como recetas de cocina, que muchas veces son como algo constrictivas, el poder aprender técnicas y estilos de abordaje, que son delimitadas en 6 competencias, y usar todo ese bagaje, nuestro inconsciente del terapeuta va y saca recursos, pero hay que aprender a confiar en hacer eso. Lo que incluye la analogía, porque es como en cualquier proceso de aprendizaje, la verdad es que en el tiempo, ¿no? Cuando uno va aprendiendo a hablar un idioma, pues sabes que hay palabras, hay reglas, hay expresiones, hay una jerga local que se tiene que aprender, pero el momento en el que ya empiezas a interactuar, integras, en ese momento el cerebro hace la magia y crea posibilidades. Y así como lo acabas de decir, como para un deporte, en el caso del fútbol, o cualquier otro deporte, o inclusive al aprender a tocar un instrumento, o cualquier arte, ¿no? Cualquier expresión del ser, cualquier área del conocimiento tiene estos recursos, y el cerebro es una maravilla porque entonces toma esas posibilidades para poder crear, ¿no? Crear intuitivamente, porque eso es lo más interesante. Al usarlo, como dices, pues no usas una expresión o una dinámica específica aprendida. Realmente es una explosión de posibilidades que el cerebro mezcla y entonces te das cuenta de que puedes intervenir de esa manera. Y creo que esa es la magia a nivel terapéutico que se puede lograr desarrollar. Y claro que sabiendo muy bien pues, los recursos que da Hammer, sabiendo pues tal vez de tu profesión, medicina, nutrición, psicología o terapeuta de alguna posibilidad, o simplemente una persona, ¿no? Que quiere aprender a saber mejor usar. Estos modelos me encantan porque ya lo dijiste mejor que nadie, ¿no? No te limita a una sistematización, no te limita a un protocolo, te abre y te apertura posibilidades para usarse de forma amplia con los recursos que tienes y con una pues, línea estratégica de posibilidades amplias. Entonces, creo que eso fue una de las experiencias más bonitas que me puede llevar justo en el diplomado, entre diplomado, Franjo, y bueno, y ahí creo que justo la invitación de aquellas personas o todas aquellas que tengan la intención de explorar un poco más allá en su propia persona y evidentemente si se dedican a ser profesionales de la salud, pues con pacientes, con consultantes, con tratantes, van a poder pues experimentar algo muy amplio, ya bajo una visión y como dices, ¿no? Poniéndose los lentes ahora sí pues de las 5 leyes, poniéndose los lentes también del propio Erickson para la intervención, ya se vuelve una cosa maravillosa, ¿no? Porque a estas alturas siento eso, que te decía, fue como muy natural la entrevista que tuve con
con las distintas personas que me han podido entrevistar en este tiempo. Y fue eso, nada más permitir que mi inconsciente hablara y me suelto de repente a hablar de todo como yo he visto que se puede integrar y además lo he visto en la práctica con mis pacientes. Y cada día he sentido que, bueno, las circunstancias que antes tenían mucha duda y yo no sabía cómo dominar la intervención terapéutica de una persona, hoy para mí es muy práctico en la medicina, nutrición, psicología o en las complementarias, homeopatía herbolaria, un recurso, ¿no? Una prescripción específica a nivel de recomendación psicológica, y esto pues te da, o terapéutica, y te da muchas opciones. Entonces ya es como los hilos se van moviendo y cómo la mente funciona. Yo estoy maravillado, por ejemplo, en tu integración de las 5 leyes, ¿no? A mí me fascina cómo lo puedes explicar, porque tiene así como un mapa muy, muy bien leído de las cosas. Bueno, el modelo de Hammer, precisamente, y es muy técnico cómo lo hace, y a mí que me encanta, pues como médico, no veo como las cosas de repente muy, muy bien explicadas, tú lo diseñas perfecto, pero es tu inconsciente hablando en tus recursos, y además como ya lo integras con las otras posibilidades. Yo por eso en muchas ocasiones termino compartiéndole y refiriendo a mis pacientes también con Franjo, porque él trae una línea muy precisa a nivel terapéutica y a nivel psicológica, que pues has desarrollado esas habilidades, ¿no? En algún punto sabemos que todos estamos aprendiendo, y yo siempre en esta experiencia también comparto a muchos pacientes con Franjo, les digo, ¿saben qué? Quiero que veas otros ojos, otros lentes, que te permitas explorar desde otras posibilidades. Y esa es la gran magia también de las propias leyes biológicas, ¿no? Que hay una gran cantidad de compañeros entre los cuales podemos estar pues apoyándonos justo en estas interconsultas, en estas referencias, para poder llegar a darle pues la mejor posibilidad terapéutica a nuestros propios pacientes consultantes. Sí, de hecho, hace un ratito nos mandó un saludo la doctora Rubí Fernández Chali para los amigos. Le regresamos el saludo. También nos va a acompañar en el diplomado, va a estar acompañándonos de una manera especial, conectando el equipo docente con también nos va a ayudar de tutora especial a quienes nos acompañen en esta ocasión. Comentar que empezamos este viernes y sábado va a ser el primer fin de semana. Es un diplomado de 6 meses, de marzo hasta agosto, el segundo y el cuarto fin de semana de cada mes. Y bueno, comentar que recordar que el doctor Dorian Calderas nos va a acompañar también con una clase magistral sobre medicina consciente basada en Hammer y en Erickson y en otros modelos que él también pone en práctica en sus intervenciones. Nos va a compartir su experiencia, sus casos, anécdotas, experiencias de cómo es su manera de entender el mundo, de entender el cuerpo, de entender los procesos, en base a este concepto, ¿no?, de medicina consciente, que es lo que necesitamos cada día más, y lo que desde que conocemos algunos Hammer, hace 5 o 10 años, o yo llevo unos 11 más o menos, siempre se ha escuchado eso, ¿no? Necesitamos médicos que estudien, que conozcan, que se abran a este conocimiento, y yo desde aquí estoy súper agradecido y conmocionado de la valentía también del doctor Dorian Calderas, y cada vez esperamos que se vaya abriendo, de la valentía de él de decir, pues sí, soy médico, tomo esto porque por aquí es el camino. Esto nos ayuda a entendernos más a nosotros mismos, y cuando lo vivimos en primera persona lo entendemos, y entendemos el nivel de precisión, que esto, lejos de quitarle a la medicina alópata, le suma, porque muchas cosas que saben y que son ciertas, desde Hammer se pueden entender, y se pueden entender con mayor precisión. Algunas pocas conclusiones catastróficas son las que se tienen que reescribir en la medicina. Catastróficas porque de alguna manera el modelo actual tiene una visión un tanto catastrofista del cuerpo y de estos procesos que se llaman enfermedad. Por tanto, desde Erickson como desde Hammer, estos dos autores, que los dos eran médicos, los dos ayudaban a las personas en estos procesos que se pueden lograr de restauración.
Por eso es también este segundo nombre, ¿no? Psicoterapia naturalista, estratégica, porque deberíamos todos recordar que el organismo, su estado natural es la salud y el bienestar. Y quienes no lo están logrando, no significa que no se pueda, sino que viven alguna situación en sus vidas que sabemos que aquí, pero en todo el cuerpo, tenemos botoncitos que algunas situaciones dramáticas, inesperadas y que nos perturban la tranquilidad, esos botoncitos se activan, los que Hammer llamó programas biológicos, y a través de hacer cambios y logrando el bienestar, esos botoncitos se pueden desactivar y el organismo regresa a esa famosa y conocida homeostasis, ¿no? Claro, claro. Totalmente, lo explicaste tan bonito que justo es eso, ¿no? Un recurso, y hay muchas vías y muchos caminos, y eso me queda claro, que la naturaleza es tan sabia que en cualquier parte del mundo en la que uno se haya situado antes, durante, después de la historia de la humanidad, y así seguirá siendo, ¿no? Te encuentras con recursos propios de esa región que atendían epigenéticamente hablando a que el entorno los condicionaba y con esas mismas herramientas del entorno lograban hacer esto, ¿no? Desprogramar o reprogramar estos procesos biológicos, estos programas biológicos que se manifiestan. Y pues puedo ir a África, puedo ir a Sudamérica, Norteamérica, puedes ver en Europa, sobre todo en Asia, puedes ver en Oceanía, en cualquier continente y en cualquier parte del mundo, en cualquier país, y dentro del mismo país, en distintas regiones, tienen la posibilidad de tratarse con los recursos que la naturaleza misma les ofrecía, ¿no? Decía un maestro herbolario que si tú fueras a una región, seguro la comida que encuentres y 5 plantas que escogieras te iban a dar para tratar las principales enfermedades de esa zona. No importando que tú vinieras de otra parte, si te pones a comer y a tratarte con lo de ahí, lo logras. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con experiencias y prácticas sociales y culturales de las culturas iniciáticas o de grandes culturas que abrieron el camino en nuestros países y en el mundo. Y pues, por ejemplo, tú puedes ir a Hawái y allá tienen el Ho'oponopono, ¿no? Y como el chamán de las tribus, pues sabía que la enfermedad venía de unas disrupciones en la relación social o socioemocional de los habitantes y a través de sus 4 frases poderosas con Ho'oponopono, pues lograban corregir y desprogramar o reprogramar biológicamente estos condicionamientos, ¿no? Y ahí tenían sus frases del Ho'oponopono, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias, ¿no? O luego te vas por allá en India y allá tienen los Vedas, ¿no? Y es más, ciertos mantras y cantos especiales, o te vienes también hacia América y pues por acá había ciertos rituales, ¿no? Y teníamos de repente el herbolaria y el temazcal y algunas limpias especiales y te ibas a cualquier parte del mundo y para mí era lo mismo, cada quien en su época y su contexto. Ahora tenemos una serie de experiencias y recursos que ya nos permiten inclusive estudiar esos modelos terapéuticos antiguos o los más modernos y todo tiene una oportunidad de resignificar esos estímulos, ¿no? Estos programas, que eso es lo más bonito porque pues ya cuando hay conocimiento de causa, las herramientas con las cuales cuentes, vas a poder intervenir, ¿no? Y pues yo como médico, justo en algún punto debo decir, ¿no? Una urgencia, ahí está muy bien determinada la medicina alopática, pero lejos de eso ya en los procesos crónicos degenerativos, inclusive en muchos procesos agudos, ¿no? Si hay una opción diferente de intervención y ya tienes las herramientas, vas a poder mucho más preciso desprogramar todos estos procesos, ¿no? Estos recursos, ¿no? Con estos recursos. Entonces, es muy bonito, es como la oportunidad de ampliar el contexto y no limitarnos, ¿no? A los compañeros que nos vean, sean nutriólogos, médicos, psicólogos, si tienen la oportunidad de empezar a formarse en complementos basados en esto, en Hammer, en Ericsson, siempre son modelos muy bonitos, muy amplios y muy concretos, muy certeros para empezar a hacer intervenciones muy propias con las personas, con sus consultantes y ayudarles a modificar lo que necesiten en la vida, ¿no? Y esto, por eso es mucho el tema de conciencia. Pues ha sido un gusto. Muchas gracias, Dorian, por este momento. Informar brevemente que quienes estén interesados en tener un poco más de información sobre esta formación que está por arrancar, nos pueden escribir a mis redes sociales, FranJuserra5LB. Y nada, pues por último preguntarte, Dorian, ¿qué le dirías a alguien que de repente nos escucha, tomando en cuenta que ¿cuál fue tu experiencia de haber
habernos acompañado, de haber estado codo con codo en la primera edición y que ahora también vas a estar como docente. Para mí es algo bien bonito, bien especial. Y lo que quiero compartir es eso, ¿no? De que en este proyecto el objetivo es que entre todos vayamos creciendo juntos, ¿no? Creo que justo eso lo que vas a decir, creciendo juntos de forma, bueno, para mí la experiencia fue transformacional, ¿no? En pocas palabras. O sea, fue transformación, fue crecimiento codo a codo, fue la oportunidad de adquirir esas experiencias, esas herramientas, pero desde la oportunidad que daban pues los casos clínicos, el compartir con los compañeros, que alguien más conduciera, que uno se dejara conducir. Esta parte en la que somos uno a uno con todos los compañeros, no importa de la formación que cada quien tenga, ¿no? Pues es eso muy bonito, que uno puede reencontrar o adaptar tu propia experiencia, porque eso es lo más interesante, también lo comentabas. Hacemos hoy lo que tenemos y así lo hacemos con tanta certeza basado en estos modelos porque ya lo vivimos primero en nosotros. Y luego de que ya sabes que funciona en ti y lo puedes explicar y lo estás viviendo en el día a día, ahora con los más cercanos, que casi siempre es la familia o las amistades, ¿no? Los que te piden apoyo. Y luego entonces ya uno va saltando a decir, ¿sabes qué? Es muy buen recurso, lo voy a implementar a mi terapéutica. Entonces fue eso, fue transformacional, Franjo, la oportunidad de compartir el diplomado contigo y yo creo que, y digo, cada vez que veo que lo publicas ya viene con un mejor refuerzo, ¿no? Y además traes nuevos elementos y vamos, viene mejor y más reforzado este diplomado y yo espero que, y digo, y sé que va a ser así, cada diplomado va mucho mejor y también me da mucho gusto poder estar en esta ocasión en tu tercera edición de este diplomado de psicoterapia estratégica y naturalista y pues con el gusto de compartir con todas las personas que por ahí están interesados en tomar. Súper, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias también Dorian por este espacio de compartir y por aceptar también la invitación de ser docente en las clases magistrales. Con mucho gusto. Saludos también a quienes nos siguen de Argentina, gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y seguimos viéndonos por aquí en redes muy pronto. Muchas gracias a todos. Claro, Muchas sí. gracias, Dorian. Un fuerte Saludos abrazo. a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos.